Eras el 10, media punta, zurdo casado. No hay zurdo malo, creo. Bueno, siempre hay una excepción que confirma la regla. Yo empecé siendo el 10, pero a medida que fui creciendo, mis entrenadores me fueron primero orillando a la banda, simplemente por el hecho de ser zurdo, consideraron que era jugador de banda, y después retrasándome. O sea, yo recuerdo en mis últimos partidos, en edad juvenil, ya casi de lateral, que era como en la época en la que el lateral ponían al que ya no sabemos dónde poner, ¿no? Ah, sí. Pero sí, pasé por claro, mis mejores recuerdos futbolísticos son de esa época más infantil, que con ser un zurdito que con cierta técnica ya te valía para destacar, ¿no? Luego cuando el fútbol se va complicando después, yo me di cuenta que un entrenador me dijo, tienes que jugar, o sea, para jugar a fútbol hay que correr como si fueras el malo del patio del colegio, siendo el bueno del patio del colegio, ¿no? Lo que pasa es que yo no hice mucho caso y yo eso me he dado cuenta después, cuando ya era tarde, ¿no? Como de casi todo en la vida. Bueno, a todos nos ha pasado. Yo también empecé de puntero. De hecho yo empecé de lateral izquierdo, no sé por qué, yo no puedo pegar con la izquierda cuando estaba muy niño. Después, eso estaba en un club. Después pasó que llego a la escuela y en la escuela tenía un equipo y me preguntó el entrenador qué era. Le dije que era centro delantero. Por supuesto que no era cierto, pero adelanté mi posición. Y conforme fue pasando el tiempo me fui para atrás, hasta que ahora nada más veo los partidos. Sí. Y yo de hecho ni siquiera, igual a ti también te pasó, ni siquiera tuve la típica lesión de rodilla, ¿no? Porque por lo menos en España los bares están llenos de gente que decían, ¿ves ese de la tele? Pues yo jugaba con él y yo era el bueno, pero me rompí la rodilla y ya no pude. Yo ni siquiera he tenido la lesión para decir que fue por la lesión. O sea, ahora imagino dentro de 20 años los bares estarán llenos de gente que diga, yo era el bueno, pero llegó el coronavirus y la pandemia y mi carrera se fue al traste, ¿no? Tus inicios en el periodismo, ¿cuándo son? ¿Por qué son? ¿Cómo es que entras al periodismo? Cuéntame. Bueno, voy a resumir. Yo era un niño muy lector de prensa, pues el típico niño que en las redacciones de la escuela, cuando preguntaban qué quería ser de mayor, enseguida dejé de poner que quería ser futbolista y quería ser periodista deportivo, que no sé muy bien por qué, ¿no? Además, aparte de que en casa había mucha tradición de lectura de prensa, de tanto escrita como medios de comunicación de radio, de televisión, éramos muy fanáticos del deporte en todos los formatos, ¿no? Y encima un primo mío, abrió un kiosco, papelería, entonces yo me pasaba muchas tardes ahí leyendo todo, era como un niño, no sé, un niño adulto, era un niño que tenía unos hobbies de un señor de 60 años, de estar ahí. ¿Leías todo o deportes nada más? Todo. Ahí empezaba por el deporte, pero como me pasaba toda la tarde esperando que me recogieran mis padres, pues empezaba por el deporte, pasaba a la prensa generalista, luego a los tebeos, a las revistas, a una revista que había en España en esa época que era de sucesos muy locos, ahí un poco rara, que ahora lo pienso y digo, ¿cómo me dejaban leer esas cosas? Pues lo leía absolutamente todo. Como mi fiebre era esa, pero mi fiebre era esa del primer ordenador que tuve. Veía los partidos de la Eurocopa del 96, recuerdo, y escribía las crónicas luego para mí solo, que me gustaría tener alguna de esas en las redacciones del colegio cuando era en tema libre. A lo mejor escribía ahí criticando a Javier Clemente, que era seleccionador español. Bueno, y yo me daba cuenta que mis compañeros me aplaudían a veces, ¿no? Porque estaban de acuerdo con lo que decía. Entonces, cuando fui al instituto, un verano lo pasé haciendo unas prácticas en una radio aquí en Castellón, en mi ciudad, y fue una experiencia un poco traumática. Yo creo que porque tenía un poco idealizado el oficio y demás, y acabé ese verano diciendo que quiero ser cualquier cosa en mi vida menos periodista, ¿no? Ocurrió que pasaron unos años y yo seguía teniendo esa pulsión de salir del estadio y de contar lo que había visto, ¿no? Entonces empecé a escribir crónicas aquí en un medio digital, en Castellón. Inexplicablemente, pues la gente las leía, cada vez las leía más gente, y me llamaron de un periódico local de Castellón para empezar a colaborar con ellos. Yo me iba de Erasmus, que es una beca, sí, la beca
que hay en Europa para ir a estudiar a la universidad a otros países. Y el primer año ahí desde Suecia, que me fui a Suecia, escribía cada semana una columna de opinión sobre mi equipo. ¿Qué pasó? Que yo no podía ver la mayoría de los partidos de mi equipo, ¿no? Porque estaba el que quisiera. Pero ahí ya me obligué a contar un poco mi experiencia como hincha, a fijarme en los alrededores del juego, y que prácticamente es lo que sigo haciendo ahora, ¿no? Un poco en cuanto a la columna. Y bueno, pues a partir volví de Erasmus, me contrataron y estuve 13, 14 años siendo periodista deportivo, hasta hace un par, que ahora soy periodista de muchas cosas aparte de lo deportivo. No sé si he resumido. Ok. Ahora, ¿qué tanto de lo que tú habías soñado previamente de tu... Ahora que volteas atrás y dices, ok, o sea, es lo que tú querías hacer, lo que tú, como te veías, o sea, lo que estabas buscando, o sea, ahorita que pues ya te puedes dar un poquito el lujo de medio escoger y decir, bueno, pues estoy escribiendo de lo que me gusta hacer. O sea, a pesar de la decepción que tuviste como periodista, tu etapa de radio, o sea, ahora que lo ves, dices, o sea, sí, esto era lo que yo quería. Bueno, esto es más de lo que yo quería, sí, de lo que yo había imaginado, ¿no? Ten en cuenta que en España, digamos que para hacer determinadas cosas yo pensaba que tenía que irme de mi ciudad. Yo vivo en una ciudad muy pequeñita que está entre Valencia y Barcelona, en el Mediterráneo, se llama Castellón. Sí. Y yo he hecho cosas que yo pensaba que para ello tenía que renunciar a mi vida aquí, que tenía que irme a Madrid o tenía que irme a Barcelona, y no ha sido así. O sea, a mí me han llamado de sitios que no esperaba que llamaran, y eso que a lo mejor a priori yo pensaba que era una desventaja, que era no estar ahí, también se ha convertido casi en una ventaja por el hecho de que te distingue de alguna manera, ¿no? Y yo, al estar aquí un poco alejado del ruido de los grandes medios y demás, sí, tenía una libertad absoluta de la caverna mediática para escribir de lo que he querido y como he querido, ¿no? Y también considero, primero, los medios me ven a mí como algo exótico que me dejan hacer, ¿no? Que sí, no sé, una cosa allí, un tío que nadie sabe muy bien qué hace ni por qué. Y el lector también se ha acercado a mí sin ningún tipo de prejuicio, porque no tengo la etiqueta de ser del Madrid o ser del Barcelona, que entonces ya automáticamente el lector se acerca condicionado. Y eso también es una ventaja que he tenido, que yo percibo también, ¿no? Que tengo lectores de cualquier equipo, de cualquier punto de España, incluso pues, de México, como estamos hablando con vosotros. Así es. Muy bien. Ahora, tú defines tu estilo de ver, o sea, alrededor del fútbol. ¿Lo sacas de algún lado? ¿Es tu forma de ser? ¿O tenías algún referente que dices, ok, pues yo o sea, si no veo los partidos, empiezo a ver lo que hay alrededor? Creo que fue una salida natural. Ya el leitmotiv de esa columna, cuando me la propone, era un poco la vida del hincha a distancia, ¿no? De cómo me las apañaba para seguir al equipo. Estamos hablando del año 2006, que ahora a lo mejor era más fácil, ¿no? Con las plataformas digitales. Había muchos partidos que no podía ver, sobre todo porque mi equipo no estaba en primera división. También eso influía. Y también de cómo yo intentaba transmitir a gente de otros países que algo que era tan importante para mí, para ellos era insignificante, ni siquiera existía, ¿no? Eso, también mucha gente que no le gustaba el fútbol. Ahí me di cuenta que, hablando de lo mío, de lo muy pequeñito, el fútbol te permite conectar con gente totalmente distinta, de pulsar ahí sentimientos y emociones universales, que es algo que al final te das cuenta. O sea, que yo muchas veces en muchos artículos ni siquiera digo cuál es mi equipo. O sea, con poner mi equipo... automáticamente cualquier persona con su equipo siente cosas muy similares. Y es una paradoja, ¿no? Porque todas las aficiones al final piensan que son únicas, especiales, que son únicas, y luego te das cuenta que en el fondo pues somos todos muy parecidos, porque es un sentimiento humano el fútbol. Y al final el ser humano es universal en muchos aspectos. Sí, de hecho, parte de que leo tus columnas es por eso, básicamente, y parte de que he leído otros autores, por ejemplo, Eduardo Sacheri en sus cuentos, en sus crónicas y demás. O sea, hay una que dice, es Las llaves del reino. Es un libro, una compilación, que unos artículos del Gráfico habla sobre eso, justamente que el fútbol le ha permitido precisamente eso, entrar a la vida de los demás, o sea, como punto de partida. Ya
dentro de la vida de los demás, pues está todo el asunto sentimental, todo el asunto de pertenencia, de lo que gira alrededor y que es, o sea, pero siempre, o sea, el fútbol te permite como punto de partida llegar a lugares donde normalmente, o sea, es muy, o sea, trascender o incluso llegar a tener una conexión es difícil. Entonces, a mí me parece genial. Ahora, tú, para ti, me imagino de tus años, en aquellos años, ¿qué significaba bueno, el equipo, Castellón, Castalia? O sea, ¿cómo veías tú? O sea, tú veías, te decían, vamos a Castalia y dices, ok, vamos, es mi lugar. O sea, ¿qué significa? ¿Qué sentimiento te provoca? O sea, tanto en aquel entonces como ahora. ¿Qué es para ti? Sí, cuando uno es niño, o sea, la mayoría de nosotros nos lleva a nuestros padres al fútbol, uno llega de la mano de sus padres al fútbol, ¿no? Y simplemente te gusta o no te gusta, ¿no? Yo creo que es años después cuando uno empieza a reflexionar y construye ese cuerpo teórico, ¿no? Ese armazón de argumentos racionales para explicar una pasión que realmente es irracional, ¿no? O sea, yo ahora puedo decir, no, es que el fútbol para mí es algo identitario, porque como mis padres son de fuera, me llevaron allí, eso me resolvió muchas dudas, ¿no? La gente, pues yo sé que soy de aquí porque me importa lo que le pasa al equipo de aquí, es algo que no puedo evitar y me pasa. O, no sé, significó un viaje iniciático a la vida adulta, porque ahí conoces unos códigos, una manera de comportarte en comunidad, un viaje del yo al nosotros. Todas esas cosas las podemos decir y son verdad y muchas más. Pero realmente creo que en el inicio es algo más simple y más emotivo, más irracional, simplemente de te gusta o no te gusta. Y está bien que en el fondo mantengamos ese espíritu lúdico, si se puede decir, del fútbol, porque tiene que ser algo, no es fácil a veces, pero tenemos que esforzarnos en que sea algo divertido, o sea, algo que sea, que no sea un sacrificio, un sufrimiento, como muchas veces parece el fútbol, ¿no? Que sea esa maniobra de evasión de cada fin de semana o cada 2 fines de semana. Y luego sí, luego construimos pues, todas las teorías que queramos y demás, pero yo creo que hay un punto salvaje y sentimental en el fútbol que es lo que hace realmente que nos interese durante tanto tiempo, que no nos agote, que no nos aburra, porque nos toca algo muy, no sé cómo decirlo, muy antropológico, muy salvaje. Es la sencillez de lo complejo, yo creo. O sea, sí. para mí es eso. O sea, yo lo veo así. O sea, es un sentimiento, es el regreso a la niñez y al mismo tiempo la conexión con la gente que hay alrededor. O sea, y la identificación de lo que sientes y de cómo lo sientes. Y por eso yo creo que solamente el fútbol y la música tienen ese estatus de la unión, porque fuera de eso, pues, la política y cosas peores, o sea, tú puedes ver a través de distintos medios cómo se puede llevar la gente, o cómo no se puede llevar la gente, pero cuando se habla de fútbol o cuando tocan esos temas, a pesar de que no tengas nada en común, es como la bandera que te lleva. Ahora, el fútbol que tú vives, bueno, de hecho, como el que nosotros vivimos cuando estábamos más chicos, bueno, yo todavía aún más lejos, al fútbol que hay ahora, o sea, el fútbol romántico, o sea, que realmente ahorita, o sea, el asunto del Mundial cada 2 años, la Superliga, la Champions, el Excelso, ahorita no sé cómo se va a llamar la nueva competición de Europa, que digo, yo me acuerdo, me tocó la UEFA, la Copa y la Copa de Europa, y ahorita después la Champions, y después desaparece la Recopa y es la Europa League, y ahorita no sé ni cómo se llama la nueva, y quiénes califican a la nueva, y quiénes juegan, y qué países, no tengo ni la más remota idea. Entonces, ¿cómo ves todo esto? ¿Cómo lo sientes tú? Lo siento con resignación prácticamente, sí. ¿no? Y también siendo consciente de que ese fútbol que añoramos a veces, ¿no? En mi caso, pues que lo conocí en el tránsito de los 80 a los 90, a lo mejor para mi abuelo o para mi padre ya era un fútbol demasiado mercantilista, vendido. O sea, el mundial que
que a mí me atrapó ya al 100%, que el fútbol se convirtió en una cosa febril, fue el Mundial de Estados Unidos 94. Y seguramente para mi padre que ese Mundial sería ya, pues mira, un país sin tradición, la Coca-Cola por ahí, un montón de merchandising, fue el primero con el nombre, ¿no? El nombre en el dorsal de los jugadores, los árbitros que iban de colores. O sea, quiero decir, ahí ya a lo mejor había gente que eso ya consideraba que el fútbol perdía toda su esencia, todo su valor, etcétera, ¿no? Sí que es verdad que yo al fútbol se lo perdono todo. O sea, llega un momento que me he resignado, como digo, sé que me la están metiendo doblada con la Supercopa en Arabia, con el Mundial de Qatar, pero dices, mira, es que al final la palabra resignación y un poco de impotencia, porque no puedes ir contra el signo de los tiempos. Sí que he llevado fatal lo de la Superliga, porque por mucho negocio que hay alrededor del fútbol, siempre estaba ese 1%, ¿no? de ese valor casi fundacional del fútbol, de que si tú haces bien las cosas, puedes llegar a ganarlo todo, ¿no? Esa competición, digamos, de abajo hacia arriba, ese espíritu de que un equipo represente al de tu pueblo, y si tu pueblo lo hace bien, va a ir subiendo. Eso con una competición cerrada, prácticamente cerrada, como nos decían que iba a ser la Superliga, eso lo he llevado fatal. Eso era como, mira, hasta aquí. También es verdad que ese hasta aquí lo he dicho muchas veces en la vida, y al final termino cayendo en el fútbol con más o menos pasión, con más o menos distancia. ¿Qué pasa? Que los que manejan los hilos del fútbol saben que la clientela se renueva constantemente, ¿no? Y que aunque nosotros nos distanciemos un poco, van a tener la siguiente, porque yo lo estoy notando ahora con mi hijo, ¿no? Con mi hijo ahora hace poco pudimos ir otra vez, tiene 4 años, pudimos ir solo había ido un par de veces en su vida al fútbol, aunque le gusta bastante verlo por la tele, y otro día fuimos al estadio, que ya han levantado la restricción aquí en algunos puntos de España, y yo noto en él esa fascinación que yo noté cuando fui al estadio por primeras veces. Yo noto que aún funciona en los niños, ¿no? O en algunos de ellos, por lo menos. Y creo que por eso pues, ya nos toca asumir el papel que tenían nuestros padres, que nos decían, no te compres unas botas de fútbol de colores, que eso qué es. Unas botas de fútbol de colores. Son negras, las botas son negras. Los botines son negros, sí. Deben serlo. Pues ahora hay botas sin cordones, tío, sin cordones. Las de mi hijo no tienen cordones, que me parece, mira, la tecnología tiene cosas buenas también, las botas sin cordones, me parece el invento del siglo, más por delante de la vacuna del coronavirus. Está las botas sin cordones y luego la vacuna del coronavirus. El Castellón para ti, ¿qué es? O sea, ¿qué ha sido en tu vida? Ha sido muchas cosas buenas, ¿no? Ha sido un elemento de mi vida muy importante. No sé si decirte también que en algún momento ha sido casi como una condena, ¿no? Era algo que yo no sentía la libertad de decir esto ya no lo quiero más. Era como que yo he sentido cierta atadura, a veces dolorosa, a que mi destino estaba unido al del Castellón, ¿no? Pero es curioso porque aquí, digamos que el relato del club ahora es una ciudad de España pequeña, en la zona de la Comunidad Valenciana, 7 kilómetros de Villarreal. Digamos que Castellón era el club histórico de esta zona, y nació el Villarreal, y digamos que rompió el relato. Y el Castellón se ha conseguido reinventar bastante bien desde lo identitario, ¿no? O sea, pasó de ser un club cualquiera de España, a potenciar soy el club que representa esta ciudad, aunque esté en primera o esté en cuarta división o esté en tercera, ¿no? Y de hecho batió el récord de socios histórico de la entidad. Es un club que había estado 11 temporadas en primera, pero tuvo más socios en tercera división con ese relato que no con el ligado al éxito, ¿no? Y bueno, digamos que ahora estoy en una relación con él, porque cuando tú cubres la actualidad de un equipo, o sea, cuando tú haces la cobertura diaria, como a mí me pasó algunos años, digamos que se crean un montón de vínculos emocionales más allá de lo saludable a veces, sobre todo cuando la cosa va mal, ¿no? O sea, digamos que tu vida al 100% es el club, para los demás
tú eres la persona que habla de ese club, cualquier conversación que tienes con alguien te va a hablar de eso, ¿no? Y puede llegar a ser un poco... Sí. Yo ahora he tomado una distancia bastante sana, que me ayudó el drama un poco y también a reírme de mí mismo, de lo que me afectaba el fútbol y esas cosas. Y bueno, y luego en ese relato identitario que te cuento, en mi caso es un poco al revés, ¿no? Aquí la gente dice, no, yo soy del club, soy del Castellón porque soy de aquí. Sí. Y en mi caso, que mis padres son de fuera, mis padres son de Teruel, a mí fue un poco al revés, ¿no? Es decir, yo sé que soy de Castellón porque lo que le pasa al Castellón, lo que le pasa al club, me afecta de alguna manera, ¿no? Entonces, sin que yo lo pueda controlar. Eso quiere decir que yo soy de aquí, ¿no? O sea, también te resuelve bastantes cuestiones identitarias. A lo mejor me ha ahorrado ahí el diván o cosas de esas. ¿Tu familia cómo lo lleva? ¿Tu esposa cómo lleva todo este asunto? Me da igual y es lo mejor, yo creo. No sé si tengo la suerte o la fortuna de que es que no le gusta el fútbol. O sea, o sea, de niña no sabía, cuando la conocí, lo he contado muchas veces, ella pensaba que Romario, Ronaldo y Ronaldinho eran la misma persona, con apodos distintos. O sea, ese era el nivel. El nivel era ese. Y creo que a mí me ha venido bien, porque cuando en esos años de que todo a mi alrededor era el Castellón, cuando llegaba a casa, de alguna manera podía desconectar, ¿no? Un poco, porque ya solo me faltaba que mi mujer preocupada si desaparecía el Castellón o no desaparecía el Castellón, ¿no? Entonces hay como un pacto tácito ahí que no se habla del tema, ¿no? Se habla mucho ni del fútbol, ni de las columnas, ni nada. Y a mí mentalmente me va bien. Descansa, sí. Tus hijos, bueno, tu hija y tu hijo, ¿cómo lo llevan? Sí. Bien, ahora yo con Delia cometí el error, mi hija era mayor, ¿no? De decir, bueno, cuando sea mayor decidirá si le gusta el fútbol, si no le gusta el fútbol, si toman la comunión, ¿no? Si toman esas cosas, ¿no? Sí. Intentamos educar en libertad, pero luego la práctica ya es decidirá si se compra la primera o la segunda equipación, ¿no? Y a ella no le gusta el fútbol, es un poco como su madre, se preocupa por mí, que a veces me ve hablándole a la tele, o sea, yo le estoy hablando a la tele cuando durante un partido y se me queda mirando y me dice, pero hombre, tú sabes que no te escuchan, papá, ¿no? O sea, que tú sabes, un día se me preocupó así muy seria, me dice, tú sabes que el fútbol es una tontería, ¿no, papá? O sea, tú sabes que... y yo, sí, hija, sí, no te preocupes, pero sí que noto que se interesa a veces como de una manera, como una herramienta para acercarse a mí, que eso me gusta, ¿no? Como para tener tema de conversación conmigo, se preocupa, tiene un punto de vista un poco novedoso que me da material a veces para las columnas, ¿no? El otro día... ¿Ella lo sabe? ¿Ella sabe que es material para columnas? No ha leído ninguna, evidentemente, pero sí que algo le ha llegado de que sale en un libro, pero... ¿Y cuál es? Digo, les pregunto porque mi hija, yo tengo 2 hijas, y digo todos, o sea, la poca gente que me sigue, o la mucha gente, las que me siguen pocos, saben quién es la Frijol, que es la mayor, y Pelochas, que es la menor, que son María José y Emilia. Recientemente voy a publicar un libro infantil yo, y ella se siente parte de, porque además ya se vio no en los créditos, sí, pero sí en la dedicatoria, ya vio cómo va a salir la dedicatoria. Por cierto, mi libro aparecerá el día 11 me lo dan el 11 de julio, es un libro infantil, y ella no sabe de qué va, pero él al verse siente ya parte importante y del éxito de esto, de esta empresa, es parte de ella. O sea, ella ya se siente como protagonista de esto. Entonces, tío, por eso te pregunto, porque, o sea, yo sé que leo tu columna, tengo estos 2, me falta Intrafútbol, que lo es que aquí los libros del caos son distintos, son difíciles de conseguir. Lo que hago es, yo tengo una sobrina que vive en Palma, entonces se lo mando para allá y cuando ella viene, pues ya me trae un stock de libros del caos. Entonces, pero bueno, te decía, es sentirse parte de como que digo, a mi hija le da como orgullo ser parte de la vida de su papá. O sea, de hecho, sí. estaba anunciando ahí en su salón, en clase en líneas, diciendo que su papá es escritor, que no es cierto, soy diseñador gráfico.
y que iba a sacar un libro y que lo iba a vender ahí en la escuela. Entonces, por eso te pregunto. Sí, yo de todas maneras tampoco se habla, no hablo con ella, porque además yo pienso que si en el momento de que ella se piensa o se cree que es un protagonista de algo, sí, va a cambiar de actitud. No será una manera natural, ¿no? de reaccionar, ¿no? Porque a mí el valor que tenga de que un día le pregunte, oye, Delia, tú si fueras futbolista, ¿qué serías? ¿No? Y ella me dice, pues yo, se piensa un rato y dice, yo portero. Yo sería portera porque así me estoy con el móvil ahí sentada y cuando llegan pues ya me levantaré, ¿no? Quiero decir, esa respuesta es natural si ella no piensa que esto luego va a ir a un libro o vaya no sé qué, ¿no? O sea, sí. Ella no piensa para nada. Y al día siguiente, ese día me marcó Bono, el portero del Sevilla, sí. Y al día siguiente le enseñé el gol y ella como que colapsó y dijo, esto no sabía que no me habías contado que los porteros tienen que hacer esta cosa, menudo lío, ya no quiero ser portera, ya no quiero ser nada, ¿no? La gracia que es que sea natural realmente, ¿no? Que no esté muy meditado, porque realmente es que las columnas, cuando me preguntan sobre ellas, pasa como con la militancia del fútbol, que nos tenemos que autoconvencer de una teoría de por qué hacemos cosas que realmente son muy intuitivas, y que a mí con las columnas me pasa parecido, ¿no? O sea, como empecé a hablar desde el yo, de la vida del hincha desde fuera, los alrededores, pues han pasado todos estos años y sigo haciendo lo mismo, pero yo no soy el mismo, ni mis circunstancias, ¿no? Pues ahora hay menos fiestas, menos resacas, menos no sé, menos energía vital y pues ya pues aparecen mis hijos, aparecen el cansancio vital y esas cosas, ¿no? Pero claro, de una manera natural, porque yo he cambiado, yo no soy la misma persona. O sea, ¿algún día te dijeron tienes que escribir sobre esto o la columna nació así y bueno, como me dices, ha evolucionado como ha evolucionado? O sea, ha sido así y a veces ahí me dijeron haz lo que quieras, que es lo peor que te pueden decir, porque sí, no sabes qué hacer. Si sale mal es culpa tuya, porque no puedes echarle la culpa a nadie, ¿no? Y mira, y un día incluso escribí una columna en la que me metía con el jefe de mi jefe para ver si así ya me decían, no, esto tal. Y no, aún así siempre sale lo que quiero. Sí que es verdad que antes de que Barraca y Tangana, la sección se iba a llamar Ni puta idea de fútbol. Pero al principio salía en la contra del periódico y el director le dijo al jefe de deportes, hombre, esto de ni puta idea de fútbol ahí detrás igual no queda muy bien. Entonces tuve que cambiar la sección a Barraca y Tangana. Pero lo que es el contenido de las columnas, mira que a veces he puesto a prueba la paciencia de mis jefes y mis editores, pero no hay manera de que me censuren. Yo quiero ser un mártir o algo, pero no puede ser. Muy bien, no, es que, y ahora, hablando de esto, estamos hablando de periodismo, el periodismo actual, o sea, ¿cómo lo ves? Digo yo, periodismo, la es que sigo un poquito la prensa española por seguir la liga, por seguir un poquito la Champions, fuera de que veo que son pues personas que traen la bufanda, que la camisa, lo tendencioso que son, el victimismo eterno de tanto del Madrid como del Barcelona, y ahora también un poquito del Atleti, el resto de la población mundial no cuenta. ¿Cómo ves tú el periodismo? ¿Cómo te identificas? O sea, si acaso te identificas, ¿tienes algún referente, algo que te guste leer, alguien que te guste leer? Sí, mucha gente. Yo hay cosas que no me interesan, evidentemente, pero que nadie me obliga a verlas ni a consumirlas, ¿no? Creo que lo bueno de este momento es que hay un montón de gente haciendo cosas distintas en diferentes formatos también, y que cada uno, como consumidor, como apasionado del periodismo deportivo, podemos encontrar algo que nos llene, algo que nos guste, algo que nos interese, ¿no? Y es evidente que digamos que todas las señales o todo te invita a consumir un tipo de periodismo que a lo mejor no nos puede gustar mucho o lo podemos ver de otra manera, ¿no? Desde otro punto de vista casi del entretenimiento. Pero yo qué sé, siempre encuentras a quien leer, tanto en prensa nacional como en prensa local.
hay gente haciendo buenas crónicas, haciendo buenos reportajes, buenas entrevistas, buena opinión. Te diría 1000 nombres. Sí. Bueno, 1000 no, pero sí, bueno, 15 o 20 sí que te diría. Por ejemplo, la colección de Hooligans Ilustrados es muy buen ejemplo de lo que te estoy diciendo, ¿no? Porque es gente de distintas generaciones, distintos puntos del país, que luego tenemos, que digamos que todo confluye en una manera determinada de afrontar el fútbol, la vida, el periodismo. Y me parece una colección muy interesante. Y después, pues, para mí siempre el referente, siempre lo he dicho, ¿no? Que es Enric González. Sí. Enric González, a mí cuando empezó a escribir esa columna en El País de historias del calcio, en el que de alguna manera utilizaba el fútbol no solo para hablar del fútbol, ni solo para hablar de la actualidad, sino para hablar de cosas atemporales y para explicar prácticamente una sociedad entera, ¿no? Sociedad italiana entera, el país. Y me parece que, no sé si fue el primero en hacerlo, pero sí el primero que yo le leí hacerlo así, ¿no? Sí. Entonces, siempre ha sido una referencia y lo sigue siendo. Para mí, yo ante la duda, cuando hay un tema del que no sé qué opinar o qué postura tener, busco en Google a ver si Enric González ha escrito de esto y a ver qué ha escrito, ¿no? Y bueno, y luego pues gente más de mi generación, mañana estoy en Donostia con Ander Izaguirre, que me parece que es un cronista fantástico, y eso que no le gusta mucho el fútbol, dice él, pero me parece que estupendo. Manuel Javois, que a lo mejor tengo más cercano generacionalmente, pero hay gente... yo tuve la suerte de escribir en un blog colectivo, diarios de fútbol, que era, digamos, la referencia en España, y ahí conocí a un montón de gente de distintos puntos de España que compartíamos una manera particular de afrontar los textos, ¿no? Escritos de Galder Reguera, Miguel Gutiérrez, Sergio Cortina, etcétera, todos, ¿no? Y ahí aprendí mucho también, porque dejé de escribir más solo para mi público local a pensar de una manera más global, y es cuando me di cuenta de que funcionaba igual fuera que dentro. Ok. La inmediatez, la cultura de lo inmediato, digamos, o sea, que es vamos, que es la contraparte, o sea, es el otro lado de la cara de lo que me estás hablando. Sí, pero tiene que haber de todo, ¿eh? Yo no reniego o sea, tiene que haber un tipo de periodismo que cubra la actualidad, que sea rápido, que sea ágil, que dé noticias. Sí. A mí me gusta dar noticias, a mí me gusta trabajar de tus fuentes, hacer 1000 cosas, ¿no? El periodismo tiene que haber de todo, y a veces hay periodistas que son muy buenos y que yo admiro y que no han dado una noticia en su vida, ¿no? Y a lo mejor hay periodistas que no saben escribir 2 frases seguidas, pero que tienen una agenda que es oro, ¿no? O que es dinamita, ¿no? Que les coge el teléfono quien le tiene que coger cuando se lo tiene que coger, ¿no? Y creo que la grandeza que no hay que perder, por eso tienen los medios tradicionales, yo creo que tienen sentido, es que en una redacción cabe de todo, caben perfiles complementarios, que realmente es lo importante, ¿no? Que al final es como un equipo de fútbol, realmente, si hacemos la enésima. Sí, no puedes tener puro sordo, sí, no puedes, exacto, o sea, no puedes tener puro sordo. 11 media puntitas mentirosos no puede ser, ¿no? Tienes que tener un lateral derecho como Dios manda, un central que reparta y un delantero tanque, ¿no? Y creo que el oficio también tiene eso bueno, ¿no? No podemos ser todos Enric González, porque Enric González solo hay uno, pues tiene que haber perfiles complementarios, distintos, y bueno, yo creo que el periodismo tiene un problema más de precariedad general, estructural, que de la calidad de los periodistas en sí. Pero la precariedad por los medios, por la oferta y demanda, por la situación. Antes era mejor. Esto es para hacer una tesis, ¿no? Bueno, pero yo no me refiero tanto a lo precario del contenido que se sino de la situación de los periodistas, ¿no? De que yo he tenido suerte. O sea, el periodismo muchos años para mí ha sido un lujo que me podía permitir. Sí. ¿No? Pero a lo mejor yo con una situación socioeconómica distinta, yo hubiese tenido que dejar el periodismo con 25 años y no estaríamos hablando ahora mismo, ¿no? Pero una serie de circunstancias vitales permitieron que yo siguiera haciendo periodismo, ¿no? Y digamos que no tendría por qué ser así, ¿no? En otros oficios está muy claro que cualquier trabajo que haces tiene que ser remunerado de alguna manera y que tu trabajo tiene un valor.
económico, ¿no? Y en el periodismo no sé por qué se ha entrado en esa trampa, esa espiral de muchas veces aceptar cosas que no se deberían aceptar, ¿no? Y es algo que se aprovecha el sector en sí para generar esa precariedad de la que estábamos hablando. Ok, ahora digo, de esto también, la corrección política o la corrección en los textos. Digo, me acuerdo de un texto que hiciste sobre el fútbol femenino, algún traspaso de que se iba al Madrid y que le gritaron y demás. O sea, sí. Es que se fue muy mal, o sea, que fue malentendido por cierto sector. ¿Te limita algo? ¿Te limita, o sea, tener algún tipo de corrección? O sea, ¿sería una autocensura? No. Hombre, yo creo que si se entendió mal es porque lo escribí mal, eso para empezar, ¿no? No sé. Sí que es verdad que el lector que está habituado a lo que yo hago sabe que, pues, que eso evidentemente era una ironía, un sarcasmo, ¿no? Yo creo que hablaba de que el hecho de que a una futbolista, creo que era del Athletic Club, que el hecho de que se rumorea que la va a fichar el Madrid y la gente le insulte en redes, eso quiere decir que está más cerca de la igualdad, porque realmente es una ironía, pero es verdad, porque hace 10 años a nadie le hubiese importado que esa futbolista cambiara de equipo, ¿no? Sí. Y es una cosa triste, o sea, luego tuve que matizarlo un poco. E incluso en el artículo que sale en el libro sale matizado como decir, esto está mal, sé que está mal, no hay que insultar a nadie. Pero la paradoja es esa, ¿no? Que realmente es un síntoma de un avance del fútbol femenino, ¿no? Pero bueno, quiero decir, me ha pasado con eso y con algún otro tema más, de que cuando sale de tu nicho, digamos, de lectores habituales, a veces impacta, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, escribí para una pieza para el día después, la primera, sobre Ansu Fati, que es algo parecido a lo que yo dije de Vinicius también cuando se retiró, cuando debutó, que dije, hostia, qué pereza, ahora para convertirte en leyenda tiene dos caminos. Uno es el largo, que es hacer una carrera extraordinaria durante 15 años, un montón de sacrificios, de ganar un montón de títulos, todo eso para ser leyenda del fútbol, porque ya tiene el listón súper alto, ¿no? Y el otro es decir, me retiro. O sea, me retiro con 18 años, creo un misterio ahí y me hacen un informe Robinson, me hacen un documental, la ESPN, luego no voy dando charlas por las universidades y creo ahí la leyenda del futbolista del Madrid o del Barça que con 18 años renunció a todo. Era un misterio ahí y hasta esto que es una estupidez, es una tontería, pero evidentemente quien me sigue sabe que es una tontería que yo digo y no tiene más importancia, ¿no? Pero ahí esa pieza ya la gente empezó que estás insultando al futbolista, que le estáis metiendo mucha presión, no sé qué. O sea, yo sé que juego con eso, que a veces estás ahí un poco abierto a malinterpretaciones, pero no sé, sin ninguna maldad realmente, en ningún momento. Si algo tienen las columnas es que me río de mí mismo, del idiota que soy, ¿no? De lo idiota que son los demás, aunque lo pueda pensar. Okay. Ahora digo, ya que estamos hablando un poquito de esto de Barcelona y Madrid, el fútbol marca, o sea, son dos marcas, es Nike contra Adidas, el Barça, es una eterna. A mí yo las que trato de pasar sobre de eso, o sea, no, yo llegó un momento en que estoy saturado. ¿Ustedes cómo lo viven? O sea, porque es básicamente la tabarra todos los días. Y bueno, ahorita el fútbol estufa que ahora, o sea, si contrataran a todos los rumores, digo, tenían plantillas de 45, 50 jugadores por temporada, lo que lleva el Madrid y el Barcelona, creo. ¿Ustedes cómo llevan, o tú cómo llevas el asunto de la dualidad y la tabarra infinita, el victimismo infinito de los seguidores y de los medios, porque también, o sea, el bando de la caverna mediática y el otro lado, todos los que siguen al Barcelona? Lo sigo con distancia, ¿no? Realmente, con distancia, no lo sigo. O sea, bueno, sí. La respuesta corta es que lo sigo, okay. La verdad. Me sigue interesando el fútbol, pero todos esos líos de fichajes, de no sé qué, no... Llegó un momento que dejaron de interesarme, o sea, que dejé de desconectar. Y de hecho hay un placer que ya casi es de otra época, ¿no? De llegar al primer partido de la temporada
y conocer a tus futbolistas nuevos, ¿no? De ver... Yo como pasaba de niño, pasaba los veranos en un pueblo muy pequeñito que no llegaba ni los periódicos ni nada. Aún tenía esa sensación de volver a la ciudad después del verano y ver a tu equipo y tal, y quién había fichado y quién había dejado de fichar, algo que ahora evidentemente es imposible. Pero es una parte del periodismo que me da bastante pereza, o sea, la de los rumores de fichajes y demás. Sí, es terrible. Terrible. Pero también sé lo que es. Tenía una sección de deportes un verano, tienes que hacer 8 páginas del Real Madrid o 12 páginas del Barcelona. Entonces hay que meter cosas. O sea, no hay tanta cosa en la actualidad si no hay, no hay fútbol. Ahorita ya hay fútbol todos los días. Digo, en mi época, aquí en México, lo pasaba en el juego del Madrid por Hugo Sánchez. Y otro canal, el canal estatal, pasaba fútbol italiano, pasaba un juego de fútbol italiano a la semana. Teníamos 2 juegos internacionales y el fútbol italiano escogían algún partido, y digo, la época de Platini, después Maradona, después los holandeses. Digo, eso fue lo que me tocó a mí. Y ahorita, con el mando, puedes ver lo que se te pegue la gana a la hora que se te pegue la gana. O sea, yo, a la Real todavía en segunda, recientemente, pues era un lío. O sea, era conectarme a links piratas para poder hacer el favor de seguirlos. De hecho, el partido contra el Celta, el que sube la Real, no tuve link, entonces lo estuve siguiendo en Marca o en AS, en una cuestión así, dándole refresh cada minuto y sufriendo durante 90 y tantos minutos a ver si ascendíamos finalmente a primera. Pues digo, básicamente ya cubrí mis dudas. Algo que quieras agregar, Enrique, algo que digo, de entrada que me gusta. Yo sé que a lo mejor ustedes pueden decirle a los editores que manden esto, porque si hay público, digo, yo los disfruto muchísimo. O sea, te admiro mucho, digo, esto ya es más como groupie. Me siento como groupie. Me encanta, digo, a ver si de alguna manera puedes hacer que nos manden más. Sí, mira, lo tengo que comentar con ellos. Sí, yo me siento muy leído en México. Me pasan a veces que compran el libro digital y me pasan capturas para que les firme la primera página con el Paint, o sea, con lo del móvil, ¿no? Y eso, con lo de Instagram. Y es bastante gracioso, ¿no? Pero es bonito y es lo que hablábamos al principio, ¿no? De que es algo que contaban los rusos, ¿no? De explica tu aldea y explicarás el mundo. O sea, que mucha gente que a miles de kilómetros, que ha vivido unas circunstancias distintas a las mías, de alguna manera pues empatiza con lo que genera el fútbol en mí, sí. En ellos también, ¿no? Y me acuerdo cuando salió el libro, hice una serie de presentaciones personalizadas, porque aún estábamos ahí en pandemia y no quería hacer mucha presentación. Hice bastantes en México. Y una de ellas era un chico que era doctor en Chiapas y me contó una cosa maravillosa, que era que él era de un equipo que había desaparecido y decía que era más feliz porque no se había hecho de otro equipo, sino que se dedicaba a querer que perdieran los equipos que él odiaba y que ahora era feliz con más frecuencia que antes porque su equipo no ganaba mucho y ahora como que había un grado de felicidad más frecuente en su vida y me dio ideas, la verdad. O sea, me pareció fantástico esa manera de enfrentarse a la vida.